Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Hoy nos acompaña el doctor Jaime Amín, senador de la República y quien hace parte del Centro Democrático. Senador, gracias por estar con nosotros. William, un gusto saludarlo. De todas maneras ya se volvió costumbre que usted venga aquí. Además, me reclaman los televidentes porque usted de algún modo nos explica y interactuamos para que la gente entienda, los televidentes, cada una de las normas que se aprueban al interior del Congreso de la República. No puedo dejar de pasar por preguntar algunas de las iniciativas, pero yo creo que el tema más importante, sin duda alguna, hoy es el tema del proceso de paz. Ganó el no. Ustedes no esperaban que ganara el no y muchos de los que votaron nunca pensaron que fueran a perder, los del sí. ¿Qué piensa que pasó en ese lapso y qué va a pasar de aquí en adelante, doctor Jaime Amín? William, nosotros siempre dijimos que en un proceso que ya tenía 6 años, 2 de preliminares y 4 de negociaciones propiamente dichas, era obvio que 297 páginas para comprimirlas en solamente 30 días era un despropósito. ¿Qué ocurrió? Nosotros sabíamos, y así lo podíamos palpar, que la gente de a pie tenía primero una gran incertidumbre frente al proceso de paz, y era paradójico porque el tema de la paz debía, al contrario, buscar y recoger un consenso nacional. Pero había angustia, inquietud, preguntas, rechazo en alguna parte de la población bastante alta. Y cuando comenzamos a explicar los acuerdos con la soga al cuello de los 30 días que teníamos para hacer campaña, nos dimos cuenta que había mucha aceptación, que la gente entendía el mensaje, que el mensaje no era que del Centro Democrático y otras organizaciones que apoyábamos el no éramos guerreristas, sino que por el contrario queríamos que se aclimatara una verdadera paz y que se le pudiera dar, digamos, un camino de certidumbre a ese proceso. Y en los últimos 15 días yo lo pude palpar, en Barranquilla, en el Atlántico, en la costa, en diversos foros, en universidades en el país, que venía subiendo como espuma. A pesar de esas encuestas amañadas, y todavía está por verse el gran debate a las firmas encuestadoras nacionales. El problema fue el grave, porque Invamer Galo, del Centro Nacional de Consultoría, Napoleón Franco, Cifras y Conceptos, Ipsos, todos se equivocaron. Todos se equivocaron y entonces, como en Fuenteovejuna, todos no podían estar equivocados a una. Es decir, aquí había que buscarle, y todavía la gran pregunta, ¿por qué esas encuestas registraban eso? A menos que hubiese, digamos, un voto afirmativo vergonzante. Me explico, gente que de pronto le ponían el micrófono, usted va a votar sí o no el próximo 2 de octubre, y la gente de pronto por no querer aparecer como contrario a la paz decía sí, pero en el fondo sabía que no. Y yo tengo una explicación un poquito más racional y sencilla para lo que pasó el 2 de octubre. Para los televidentes. Yo califico el tema del 2 de octubre como un voto en el histórico de la FARC, y los voy a explicar. Los jóvenes no votan. Yo creo que hay que animarlos aquí. Con la cédula salgan a votar en cualquier cosa, alcalde, gobernador, presidente, plebiscito, etc. Pero acá lo importante es que, hablando de personas mayores de 30, 35, 40 años, que es el grueso de la gente que vota, en su memoria, en su disco duro, había lo que yo llamo un histórico de la FARC. Es decir, ese colombiano ya sabía qué representó la FARC en el país, cuál había sido ese iter criminis de drama, de desplazamiento, de picos, sí, de secuestros, etcétera, etcétera, ataques a poblaciones, voladuras del auto. Entonces no había que explicarle mucho a ese colombiano de a pie que tenía un histórico en su mente de lo que había sido la FARC y salió a votar contra el acuerdo, no contra las FARC. Perdón, no contra la paz, sino contra el acuerdo con la FARC, exactamente. Y eso el gobierno, desafortunadamente, en los desarrollos posteriores no le dio una buena interpretación. Pero a ver, 2 cosas que me parecen sumamente importantes, usted las tocó, yo creo que las debemos de tocar para que los televidentes se den cuenta. La primera, yo diría que son varios factores, pero uno de los principales factores en los cuales ganó o por los cuales ganó el no, primero, diría yo, usted me corrige, las declaraciones del doctor Juan Carlos Vélez son, primero, nos dejan atónitos a todos los colombianos, independientemente que estuviéramos o no estuviéramos. Incluidos los del Centro Democrático. Pero por eso, senador, pero ¿cómo entiende uno que un hombre que fue senador de la República, una de las figuras más prominentes del Centro Democrático, salga a decir que ustedes dijeron una cantidad de mentiras y que eso le caló? Porque dicho una mentira en 500 veces se vuelve una verdad. ¿No es eso parte del por qué se perdió en el tema del plebiscito? No, mire, hay que aclararle a la amable audiencia que el doctor Juan Carlos Vélez
era el promotor de uno de los dos comités nacionales y 130 o 140 comités que estaban alrededor del sí y del no en el país. Él no era el gerente del Centro Democrático, que sí es del Centro Democrático, hay que decirlo. Pero ¿qué ocurrió, William? Una entrevista de 1 hora y media, según parece, donde el doctor Juan Carlos Vélez, que de todas maneras no era un novato, era un hombre veterano, sale a decir... Es veterano. Es un veterano. Sale a decir esas cosas, nos deja a nosotros absolutamente atónitos. Y se lo digo porque lo discutimos mucho en el partido. Usted puede acusar a Álvaro Uribe Vélez de cualquier cosa, menos de no tener diálogo popular con la gente. El Centro Democrático, una de sus causas es precisamente escuchar a la gente, mantener ese diálogo abierto con los gente. colombianos. ¿Qué hicimos nosotros en una campaña que, por ejemplo, le había bajado del 50 al 13 el umbral, habían negado la financiación estatal para los promotores del no, los empresarios del país muy ensimismados con el tema del gobiernismo, no le hicieron ese contra, y entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos la campaña? Listo, salimos a las calles, al volanteo, a las redes sociales, en las esquinas de las calles. No, es que les fue muy bien. Por eso. Entonces, pero venga, y a las universidades, por ejemplo. No, sí, pero yo quiero hacerle una interpelación, pero es que vuelvo y le repito, ¿por qué se dice lo que dijo Juan Carlos Vélez, que todo, pues, que habían sido una cantidad de mentiras que se habían dicho, pero uno se pone a hilar más delgadito y miremos lo que venía diciendo el Centro Democrático? No van a entregar las armas sí las van a entregar. Los pensionados les van a quitar una parte. Eso no lo dijo el Centro Democrático. No, pero lo dijeron muchos de los integrantes, no el Centro Democrático. No. Pero, por ejemplo, aquí José Obdulio me dijo a mí que Timochenko iba a ser presidente. Bueno, no. O sea, eso es desproporcionado. No, William, porque usted y yo y cualquier ciudadano con cédula que esté habilitado para votar y ser elegido puede ser presidente. Pero a ver, usted es un hombre inteligente porque usted viene de las bases liberales, bueno, y ha hecho un recorrido, no solamente en la costa atlántica, sino al interior del Congreso de la República. Usted, el doctor Jaime Amin, representante de la Cámara, senador de la República, ¿cree que mañana nosotros los colombianos vamos a votar por Timochenko? No es Timochenko, es lo que representa a Timochenko. No, sí, pero independientemente de eso, yo no creo. Vea, William, lo que pasa es que a veces dicen, no, el tema del castrochavismo, ¿por qué no lo tocamos? No, ya lo vamos a tocar. No, porque nosotros no podemos hoy comparar a Colombia con Venezuela hoy, no, la comparación nuestra es en el tiempo cronológico, es comparar hoy a Colombia con lo que 15 años atrás era la República Hermana de Venezuela, que era un país próspero, un país rico, un país con problemas, es cierto, pero que le vino la plaga del comunismo. De frente lo digo. No, sí, pero es que no podemos comparar porque entonces, es que Venezuela es un país totalmente multimillonario. Y miren lo que hicieron. Nosotros no, nosotros toda la vida, aquí no hay sino gente trabajadora. Por eso, pero le digo una cosa, William, el tema de Timochenko presidente no es él como persona, sino lo que representa. Yo se lo digo, pero sí le voy a decir por qué no es descabellado. La política en Colombia se hace sobre la base de las ideas y desafortunadamente cómo permea la plata la política. Entonces, ¿qué ocurre? Pero toda la vida ha sido así. Claro, ¿qué ocurre, William? Usted con una empresa criminal como la FARC, que además son el mayor cartel de cocaína del mundo, que han amasado una inmensa fortuna. Que no la entregan, pueden hacer política con plata y terminar comprando curules, gobernaciones y alcaldías. Entonces uno no puede sustraerse de ese debate solamente porque se llame Timochenko. No es lo que Timochenko representa. Sí estoy de acuerdo con usted en eso, pero no estoy de acuerdo con que Timochenko va a ser presidente. Estamos con el doctor Jaime Amin, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional
y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con el doctor Jaime Amín, senador de la República y quien muy amablemente pues, nos acompaña en el día de hoy en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Pertenece además a la Comisión Primera. Son muchos los temas que para tratar, doctor Jaime, pero pues el tiempo aquí desafortunadamente pues es oro. Pero yo sigo con el tema de las FARC porque hay mucha preocupación. Yo fui al Putumayo, al Huila, estuve en Caquetá, estuve en varios departamentos que siempre han sufrido el flagelo de la violencia, principalmente porque, pues, claro, la costa atlántica ha sufrido, pero no en la proporcionalidad que lo ha hecho Putumayo, Cauca, estos departamentos que más han sufrido con las FARC. Hay mucho temor de todos los distintos moradores, me refiero al área rural, porque dicen, ¿qué tal que mañana se perdió el no? Y lo que dijo Humberto de la Calle, y me lo dijo a mí también en varias oportunidades, es que si pierden, estos tipos mañana se van para el monte. Ese es el principal temor de todos los distintos sectores rurales en el país, de las principales ciudades donde pues, se ha presentado el conflicto. ¿Qué hacer para que esto no vaya a pasar, doctor Jaime? Mire, yo le diría algo a usted y a los amables televidentes. Todos queremos la paz. El problema es que el presidente Santos debería obrar con generosidad y no con pugnacidad, buscando la unión y no la división. Y sobre todo algo muy importante, William, debería el presidente Santos, ya de una vez por todas, dejar de jugar póker con la democracia colombiana. Mire, lo que pasó el 2 de octubre fue pedido por él y buscado por él, es decir, llamar a los colombianos a las urnas. Pero sin necesidad. Sin necesidad. Lo hizo. La Corte fue sabia en el examen de la ley del plebiscito. Si gana el no, se invalida ese acuerdo, que no las competencias funcionales del jefe del Estado que las mantiene para seguir negociando y buscar otro acuerdo. Y a propósito de la Calle, que es un hombre, digamos, que se aplicó durante tantos años, 4 o 5, a sacar ese proceso de paz, recordemos una frase de él, sincera por lo demás. Dijo, nosotros no podemos como negociadores, Jaramillo y yo, sacar un mejor acuerdo. Un reconocimiento, una confesión de parte sincera que obliga a que el presidente Santos quizá piense en relevarlo de las funciones en la renegociación del acuerdo. Yo creo que se debió haber ido. Claro que debió haberse ido. Y lo segundo, cuando el mismo de la Calle dijo, siguiendo digamos, los parámetros de Santos, que si ganaba el no venía la guerra, o que si ganaba el no se caía el acuerdo. Yo creo que aquí es un momento crucial para el país, para dejar el tema de ya la votación del plebiscito atrás y pensar en algo mucho más importante, William. Productivo. El presidente Uribe, que no queda ninguna duda, es la gran figura pues, representativa de esa incertidumbre y de ese rechazo al mal llamado Acuerdo de Paz de La Habana. Ha salido muy proactivo. Primero tomó el teléfono y llamó a Santos. Segundo, invocó y convocó a las demás fuerzas políticas alrededor del no para que vinieran con él a Palacio, a la reunión con Santos. ¿Qué ha hecho Santos? Tratar de dividir a los del no. Dijo el presidente Uribe, hablemos con la FARC, y autorizó a los 3 precandidatos nuestros, a los 3 delegados nuestros, a que fueran a hablar con el señor Santiago, y tumbaron esa posibilidad. Ha dicho el presidente Uribe, dejemos el tema de la campaña política a un lado y enfoquémonos en sacar adelante un gran acuerdo nacional. Y dígame esto, que es bien importante que lo sepan los amables televidentes, que no tenga que ser refrendado nuevamente. No nos gastemos otra vez 350.000 millones de pesos como se gastó el Estado colombiano ahora en el plebiscito, y acordado el nuevo acuerdo, valga la expresión, traigámoslo al Congreso para implementarlo aquí con Senado y con Cámara. Pero a ver, Santos no le cogió la caña. Pero a ver, las cosas que ustedes han propuesto,
Ustedes son 300 propuestas las que Vea, más... perdón, déjeme decirle algo al propósito de eso. Santos no puede salir a decir, ni tampoco el ministro Cristo, ni ninguno de los delegados del gobierno, que son 485 propuestas. No, No, son señor. 300. Pero no enredemos esto, William. No enredemos esto. No son 300, podrán ser 300, pero hay 5 sustanciales. Pero bueno, no, 5 sobre las cuales hay que renegociar ese acuerdo. por eso, pero hay una cosa importante. Yo creo, yo llevo 25 años cubriendo política, que las FARC no van a entregar las armas, van a tratar de reparar a las víctimas, que yo creo que no van a reparar a nadie, van a entregar las armas y se van a desmovilizar, primero para irse para una cárcel, eso no lo van a hacer, creo yo. Y segundo, no lo van a hacer tampoco para no tener elegibilidad. Hablamos de esos dos temas. Los dos temas que son los más cruciales que ellos están diciendo, venga, nosotros no nos vamos a ¿Quiere ir para que le acá. diga cuál ha sido la posición algo flexible, algo pragmática del Centro Democrático? Que sirva para ese acuerdo. Que sirva para ese acuerdo. Decir primero que efectivamente en la secuencialidad de la atrocidad de los delitos de la FARC, evidentemente merecen pagar por esos crímenes atroces, cárcel efectiva, digamos. Estamos diciendo que la pena, la sanción restrictiva de la libertad, por ejemplo, sea en una colonia agrícola. Ya eso es un escenario diferente. Y segundo, también evaluar que puedan ser elegidos políticamente para cargos de elección popular, que hoy el artículo 266 de la Constitución Nacional no lo permite porque están acusados por delitos atroces. Pero hay una justicia transicional. Y además el pacto internacional. La CPI no lo permite, que una vez paguen esta pena en sitio de reclusión efectivo vigilado por el Estado, puedan acceder de pronto a través del voto popular, que no curules regaladas a los cargos de elección popular. Todo eso pudiera verse en un marco donde tenemos que meter el tercer tema, William, que es la espina dorsal, yo diría dorsal, no, transversal. La columna vertebral. Y transversal además, que atraviesa por completo las 297 páginas del acuerdo con la FARC, que es la justicia transicional. Mire, una crítica muy respetuosa, porque además fui el primero quizá de los que habló en el Congreso, en la comisión primera de la que hago parte, cuando los 3 altos representantes del Poder Judicial del país, hablo de la presidenta de la Corte, una jurista respetable, el presidente del Consejo de Estado y la presidenta de la Corte Constitucional, antes de la firma del acuerdo de paz y muchísimo antes del plebiscito, yo los increpé, les llamé la atención con mucho respeto, pero firmé así y les dije, señores representantes del Poder Judicial, ustedes no se han dado cuenta que van a pasar al congelador por cuenta de la justicia transicional, una justicia que además va a ser impartida por extranjeros y que va a ser intemporal. Esa misma tarde, el presidente Santos llamó a Palacio a los representantes del Poder Judicial. Y aunque tarde, como dicen por ahí, la justicia llega. Y han dicho ya esos mismos voceros autorizados que esa justicia transicional hay que revisarla y a fondo, no con retoques de maquillaje. Bueno, pero el tema, de todas maneras, la desesperanza, por llamarlo de algún modo, que hay al interior de cada uno de estos sectores que están en los departamentos donde le digo que hay problemas de orden público. Llevamos 11 meses que no matan soldados, no matan policías, no hacen, puede que sigan haciendo otras cosas porque uno no puede decir que esto pues, es totalmente claro. Pero, ¿qué hacer para mantener esto? Porque es que el tiempo es el que va corriendo y estos tipos acantonados a los alrededores donde siempre han operado, eso no es un peligro que en un momento dado les digan, arranquen que esto aquí no pasa nada. William, veo más coherencia, si se quiere, más consistencia en la posición de la FARC que en la propia posición del gobierno encabezado por el presidente Santos. Bueno. El presidente Santos inclusive dijo, desde antes del plebiscito, si gana el no viene la guerra, se toman las ciudades. Después dijo, poniendo un ultimátum, arrastramos este cese de hostilidades bilateral hasta el 31 de octubre, ahora lo puso hasta el 31 de diciembre. Las FARC desde el primer momento dijeron que se mantenga el cese de hostilidades. Fueron incluso, repito, un poco más coherentes en ese sentido. Pero hoy lo que existe es, para aclarárselo también a los televidentes, que el presidente sigue siendo Santos. Que ustedes no tenían propuestas y ganaba el no. Perdón, no es así. Nosotros teníamos y manteníamos unas posiciones críticas que refrendamos en 33 puntos que se los entregamos a los negociadores para darle alcance al mandato del 2 de octubre que invalidó el acuerdo con la FARC. Pero no se puede decir que va a ser responsabilidad nuestra, por ejemplo, el tema del orden público. Eso sigue siendo una responsabilidad del presidente de la República. Pero a ver, para que me explique, ¿usted cree que ve más voluntad de las apreciaciones que tiene el no para con las FARC que para con Santos? ¿Es lo que yo le entiendo? Lo que yo le estoy diciendo es
que las partes que son el gobierno y la FARC, veo más a la FARC con mayor decisión de sacar adelante un acuerdo que del mismo Santos, que no ha sido, digamos, sincero con los colombianos. Estamos con el doctor Jaime Amín, senador de la República y quien pertenece al Centro Democrático. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con el senador Jaime Amín. Senador, pero ¿qué hacer para comunicarles? Porque lo que vuelvo y le reitero, no solamente nos escriben, sino que nos preguntan, venga, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Supongamos que, no sé, se logre un acuerdo, pero ¿para cuándo podríamos decirle a los televidentes, a los colombianos, que finalmente se llegó a un acuerdo y se incorporaron parte de las distintas iniciativas que ustedes tenían y los demás del no al acuerdo de La Habana? Tres cosas fundamentales. La primera, que el acuerdo, a pesar de que fue votado en contra y siguiendo las reglas de la Corte quedó totalmente invalidado, puede revivirse, y es la idea de los promotores del no, encabezado por el Centro Democrático y el presidente Uribe, de sacar algo mucho mejor que no cosmético. Lo segundo, Santos tiene un problema grueso para él mismo, que es que el 10 de diciembre va a tener que vestirse, ya no con el liqui-liqui de García Márquez. De Timochenko al lado, porque, digamos, se votó el no y tuvo esa consecuencia, sino a darle al mundo, en ese discurso de aceptación del premio Nobel, cuál es la justificación para haber recibido ese premio. Y eso es muy importante, William, eso no se puede dejar de lado, porque es que ese reconocimiento internacional, ir a recibirlo, pero con las manos vacías. Y el tercer punto, lo que dijo el presidente Santos en la ONU, que no fue cosa menor, dijo: llegó la paz a Colombia. Y resulta que llegó la paz a Colombia cuando hay 3.000 personas del ELN y 3.000 criminales igual de las BACRIM. Yo creo que en esto hay que ser serio, hay que ser ponderado y hay que buscar un escenario de negociación en el tiempo que no se vuelva, digamos, infinito, pero que le dé certeza y seguridad a cada paso. Como dicen los italianos, chi va piano va lontano, quien va lento va seguro. Y en este tipo de cosas yo creo que valdría la pena que Santos dejara los afanes vanidosos y soberbios y se circunscribiera a darle en un ambiente que no sea de egoísmo ni de pugnacidad, sino de generosidad con el país y con las próximas generaciones, sembrar una buena paz, pero no la que tiene hoy. Pero, senador, ¿usted ve que de aquí a diciembre tenemos noticias los colombianos de que finalmente se incorporaron parte de esas distintas peticiones que ustedes hicieron al acuerdo de La Habana, las aceptó las FARC y lo de Marta Lucía y lo de Ordóñez? ¿Usted ve eso o usted ve eso muy lejos? A diferencia, y esto es una frase que que yo acuñé siempre, digamos, podría decir que soy el padre putativo, de las dos mesas que existían en La Habana, una por debajo y otra por encima,
que sigue manteniendo Santos, el Centro Democrático siempre mantuvo las cartas frente al país, diciéndole cuáles eran las inconveniencias de pactar esas enormes concesiones en las 297 páginas. Pero vamos más allá. Si ya le dijimos al país que queremos también la paz, pero que hay que encontrarnos con los del sí, lo que hay es que, repito, en un espíritu constructivo, pero de seguridad, que esos acuerdos se siembren con certeza en el futuro y no con la incertidumbre y angustia que hoy tienen los colombianos. 3 veces le he preguntado, pero vuelvo y le pregunto, ¿ve que eso de aquí a diciembre tenga posibilidad de que firmemos o que incorporen lo que usted... Se lo respondo con mucha afirmación. Depende del gobierno Santos, depende única y exclusivamente del presidente Santos. Si él acoge con generosidad, sin esa vanidad soberbia que tiene en el ejercicio del poder que lo acompaña en cada paso, es una cosa increíble, una cosa que además perturba las conversaciones. Yo creo que si Santos se despoja de ese traje de emperador vanidoso, yo creo que sí se puede firmar algo importante que no sea de retoque, William, que eso no fue lo que votó la gente el 2 de octubre. ¿Usted cree que el premio Nobel que le otorgaron al presidente se lo merecía o no se lo merecía? Vea, le digo con sinceridad, si él hubiese tenido la convicción de acompañar a los sectores del país, a todos, en la paz, bastante merecimiento hubiera tenido. Desafortunadamente, el Nobel se le volvió un problema, porque va a llegar con las manos vacías al discurso del 10 de diciembre. Pero a ver, ¿cómo no reconocerle? Yo voy a ser aquí de abogado del diablo, que hace más de un año, casi vamos a completar un año, que no matan y que no se ven todas las atrocidades que hacía las FARC. Es que las FARC mataban policías, tenían emboscadas, soldados, secuestraban, narcotráfico. O sea, William, ¿por qué no reconocerle eso? Buena noticia, pero le quiero decir que solamente el 11% de los homicidios del país y de las muertes violentas del país eran atribuidas al combate con la FARC, con el ELN o con la BACRIM. Sí. Es decir, 9 de cada 10 muertos no eran atribuibles a ese tema. Pero más importante que eso, William, es pensar que si tienen voluntad de paz y ya están preconcentrados, hombre, que sigan allí en ese propósito, que dejen de extorsionar, que dejen el narcotráfico, porque del narcotráfico se deriva toda esa combustión, toda esa gasolina que le entra al conflicto por cuenta de esa plata mala vida. Pero mire que usted le ha aprendido demasiado al expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República. Le estoy preguntando que si no cree que hay que por lo menos darle un poquito de merecimiento a Santos, independientemente de que usted esté o no esté de acuerdo con el tema del tratamiento que le ha dado al proceso de paz, a la economía, a la salud, a todo esto, porque no están matando policías ni soldados. Claro, usted tiene razón con el tema del 11%, pero es que antes veíamos todos los días soldados mutilados, policías muertos, asesinados, secuestrados. ¿No cree que no eso...? queremos ver más, es cierto, ni una sola viuda de un soldado de la patria o de un policía, que tanto los queremos y respetamos, pero yo creo que la ambición del ejercicio del poder debe llevar a Santos a aterrizar finalmente en un acuerdo que sea viable, que encuentre a los colombianos, que le dé certeza a las próximas generaciones y sobre todo algo muy importante, William, que le muestre a los que vienen, que son igual de criminales como los del ELN o la BACRIM, que todas esas inmensas concesiones que están en esas 297 páginas hay que echarlas para atrás y volver a barajar el naipe para que entre todos podamos construir un país en paz. Si no, va a ser una paz de mentiras. Finalmente, porque ya nos tenemos que ir, nos están haciendo aquí señas, el tema de la reforma tributaria. Yo lo voy a invitar en un próximo programa porque me parece que es sumamente grave, pero sí quiero preguntarle el tema de la canasta familiar y ese aumento del IVA. ¿Qué piensa de esos dos temas que me parecen gravísimo? Y se lo pongo con un ejemplo. Un gobierno que malbarató 72 billones de pesos en la bonanza petrolera, que son 72.000 millones de dólares entre el 2010 y el 2015, los malbarató de todas las maneras posibles, no ahorró para la época de vacas flacas, ahora le va a sacar del bolsillo de los contribuyentes con el impuesto a las gaseosas, por ejemplo. Pero esos son 8 billones de pesos. De un hueco, 8 billones de pesos de un hueco de casi 40 que tienen las finanzas públicas nacionales. Y algo mucho más grave, va a golpear precisamente a las clases más necesitadas del país. Ustedes ya hablaron eso, no van a votar esos temas, pues que me parecen que son temas... El partido está examinando dos opciones, o vota la integralidad negativamente la reforma tributaria,
o busca que haya unos pequeños puntos esenciales de consenso y vota selectivamente el articulado. Pero repito, no me quiero adelantar, será una decisión de la Junta de Parlamentarios del partido. Pero si hay un consenso en que, por ejemplo, lo de la canasta familiar, el IVA y otras cosas no los van a De votar. ninguna manera vamos a, digamos, a acrecentarle el nivel de pobreza a los colombianos para que ellos paguen, por ejemplo, 300 pesos por cada litro de gaseosa que consuman, cuando hay 300.000 tenderos en el país que precisamente el 30% de sus ingresos viene de la venta de gaseosas. Sí, no hay derecho. Doctor Jaime, a mí le agradecemos mucho el que nos haya ilustrado y pues que de algún modo nos dé esta información que es sumamente importante. Muchísimas gracias a ustedes, William. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos en una próxima oportunidad.